Saludamos a todos los que nos ven a través de redes sociales. Que Dios les bendiga. Estamos compartiendo una serie de mensajes acerca de la familia bíblica. Estamos aprendiendo cómo es el diseño de nuestro Dios para nuestro hogar. ¿Cuántos quieren una familia conforme al corazón de nuestro Dios? Amén. Y por eso estamos aquí. Hace 8 días estuvimos hablando del rol de los hijos. ¿Se acuerda usted? Y fue un mensaje puntual, fuerte, claro, que nos dejaba muy clarito cómo cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres, no solo es algo para tomar a la ligera. Cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres, estamos en rebelión contra nuestro Dios. Si nosotros desobedecemos a nuestros padres, estamos ofendiendo a nuestro Dios, porque Él nos encargó: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Así que si usted no estuvo en esta predicación, puede buscarla en el canal de YouTube de la iglesia. Ahí va a estar esta predicación, esta serie, y bueno, todas las que hemos estado compartiendo últimamente ya están ahí en la plataforma, así que usted puede ponerse al día de las predicaciones. Amén. Y antes de comenzar, hoy quiero hablar a los esposos. No quiero comenzar con las mujeres, quiero comenzar con los hombres, porque yo soy hombre, así que yo puedo decirles cómo es que el Señor ha dispuesto que los hombres nos comportemos en nuestro hogar, o qué somos para nuestra familia, qué somos para nuestras esposas, qué somos para nuestros hijos. Ya hace 8 días hablamos de qué manera nosotros debemos de instruir a nuestros hijos, pero solo quiero recordarles, su palabra leíamos ahí en Deuteronomio capítulo 6, y antes de orar que el Señor nos guía al respecto de los esposos. Gracias. Quiero recordarles lo que dice Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4. Voy a leer en Reina Valera. Dice lo siguiente: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿A quién se las repetirás, hermano? ¿Y dónde hablarás de ellas? Estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, padres, y quiero referirme a los hombres principalmente, aunque sabemos que también ustedes mujeres tienen responsabilidad en esto. ¿Se acuerdan que hablamos de que la autoridad la tienen ambos? ¿Sí? Pero como hombres, el Señor nos ha dado la tarea de que podamos transmitir a nuestros hijos los mandamientos de nuestro Dios. Solo quiero recordarles que ustedes como hombres van a dar cuentas, vamos a dar cuentas de cada uno de nuestros hijos, de nuestra esposa. Y cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, el Señor nos va a pedir cuentas, porque era nuestra responsabilidad guiarlos en el camino que lleva a la salvación. ¿Está de acuerdo? Así que yo quiero pedirte, hombre, padre de familia, que por sobre todas las cosas y hagas todo lo que sea necesario por velar por la salvación de tus hijos. Si ves que alguno de tus hijos no está caminando conforme a la salvación, conforme al evangelio, haz todo lo que tengas que hacer, pero tienes que trabajar por salvar el alma de tu hijo. Amén. Nadie más se va a interesar en el alma de tu hijo como tú puedes hacerlo. Nadie más. Bueno, ni el pastor va a trabajar de la manera en que tú puedes trabajar por la salvación de tus hijos. Mi abuelo fue un hombre
que vivió, si mal no recuerdo, 91 años, Silvestre Guerrero, y él, su principal tarea desde que conoció el Evangelio fue que todos sus hijos, cada uno de ellos, entregara y rindiera su vida al Señor. Esa fue su tarea, hermanos. No se dedicó a otra cosa. E hizo todo lo que tenía que hacer y todo cuanto creyó necesario con tal de salvar a cada uno de sus hijos. Y cuando uno de mis tíos, el más chico, él estaba realmente fuera de los caminos del Señor, estaba en las pandillas aquí en Neza. Usted se acordará hace 30, 40 años cómo había mucho pandillerismo aquí en Neza. ¿Sí se acuerda usted? Bueno, pues mi tío era de los más pesados y ahí estaba metido. Pues mi abuelo hizo todo lo que tenía que hacer para salvarlo. Lo sacó quién sabe de cuántas pleitos, lo sacó quién sabe de cuántas fiestas, quién sabe de cuántos bailes fue a sacarlo, y tomó la decisión radical incluso de sacarlo de la ciudad, porque sabía que él, estando aquí, iba a seguir en lo mismo. Así que mi abuelo vendió todo, dejó todo y se fue de la ciudad. ¿Y por qué le comparto esto? Porque así como él, que hizo todo lo que fuera necesario, incluso dejó su vida, dejó sus rumbos, dejó todo con tal de sacar a uno de sus hijos, o incluso me parece que 2 de ellos, porque sí, los 2 estaban metidos. No voy a dar nombres porque me van a reclamar a mis tíos, ¿verdad? Pero 2 de ellos estaban metidos en eso, e hizo todo lo necesario con tal de salvar el alma de sus hijos. Y yo le doy gracias a Dios porque hoy cada uno de sus hijos y la mayoría de sus nietos están en el camino del Señor. Amén. Todos sus hijos entregaron su vida al Señor, todos sus hijos sirven al Señor, todos sus hijos caminan con el Señor Jesús. Así que, hermanos, valió la pena. Cada decisión, por muy radical que sea, se tiene que tomar, porque tú, papá, eres el responsable de la salvación de tus hijos. Amén. Y si tú mismo estás como que con un pie adentro y con un pie afuera, pues cuánto más tienes que tomar la decisión de rendirle tu vida a Cristo, porque solo en Cristo hay salvación. Solo a través del verdadero arrepentimiento y la fe en Jesucristo es que tenemos salvación. Amén. Porque si tú no estás firme, imagínate tu casa. Si tú no estás firme en la palabra de Dios, si tú no estás firme en el conocimiento y en el temor de Dios, imagina tu casa. Así que, hermanos, no olviden esto. Y bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en todo lo que hoy tenga que hablarnos. Amén. Tengo 25 minutos más o menos, casi 30, que el Señor nos hable conforme a su voluntad. Amén. Señor, te damos gracias porque una vez más podemos acercarnos a ti y estudiar tu palabra. Háblanos conforme a tu voluntad y no conforme a nuestra idea ya preconcebida. Hoy, Señor, nos humillamos delante de ti y desaprendemos, Señor, todo lo que quizá la sociedad, la cultura, la familia, Señor, ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón respecto a cómo ser padres de familia. Hoy te pido, Señor, que tú nos ayudes para que con humildad podamos entender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme a Efesios capítulo 5. Seguimos en Efesios. La carta a los Efesios es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Por eso tiene este título, Efesios. Y en el capítulo 5 tenemos instrucciones de las relaciones guiadas por el Espíritu Santo en el matrimonio. Y quiero leer a partir del versículo 21 hasta el versículo 33. ¿Lo tiene? Si no tiene esta versión, puede seguir con su vista, puede escucharme, pero ponga mucha atención a lo que la palabra de Dios dice. Dice así, versículo 21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa
Sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe de amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Damos gracias a Dios por su palabra, porque tenemos esta guía, porque tenemos esta dirección, así que vamos a estudiarla con detenimiento. Antes de comenzar a analizar, a pensar, a reflexionar un poco en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, yo les preguntaba al inicio: ¿cuántos quieren tener un matrimonio bíblico? ¿Cuántos quieren vivir en un hogar bíblico conforme al corazón de Dios? A ver, levante su mano. Sabemos que la voluntad de nuestro Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Así que es de sabios, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice su palabra. Así que es de sabios, hermanos, pedir que sea los mandatos del Señor, sea la dirección del Señor la que reine en nuestro matrimonio, la que reine en nuestro hogar. Al momento, hermanos, y quizá por ignorancia, reina en nuestro hogar lo que sea menos Cristo. ¿Sí o no? Reina lo que sea menos Cristo. Reina el enojo, reina el descontento, reinan las peleas, o reina el hombre, o reina la mujer también. Puede reinar quien sea y lo que sea, pero menos Cristo. Y quiero pedirles, hermanos, en esta tarde, que como hijos de Dios, el primer paso es que tenemos que desaprender mucho respecto a cómo ser esposos. Tenemos que desaprender mucho respecto a cómo conducirnos en nuestro hogar, desaprender mucho de lo que la cultura, la sociedad, nuestra familia misma nos ha metido en nuestra mente de qué significa ser un esposo, qué significa ser el hombre de la casa. Tenemos que desaprenderlo, porque nuestra cultura, pues bueno, sabemos que hace no muchos años y todavía en algunos hogares todavía impera el típico macho mexicano, ¿verdad? El típico macho mexicano que solo está para dar órdenes, solo está para dar dinero en el mejor de los casos, para dar órdenes y que las cosas se hagan tal y como él dice. Y aquí solo mis chicharrones truenan, y porque soy mexicano y así se hace, y así me enseñó mi papá, y así se hacía en mi casa. Y fuera de esto, no, pues ¿cómo voy a dejar que mi mujer se me suba las barbas? ¿No? ¿Sí han oído eso? ¿Cómo voy a dejar que mi mujer quiera gobernarme? ¿No? Y nos ponen la de mi mujer me gobierna, y dices, no, ¿cómo voy a dejar? ¿No? Y que me estén dedicando a la canción de mi mujer me gobierna, pues no. Entonces, pero es algo que tenemos que desaprender. El típico macho mexicano, ese deseo de ser servido solamente, que muchas veces como hombres, ya les dije, hoy me voy a referir a los hombres, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes, mujeres, no tengan una actitud solamente de señalar, o de que al rato lleguen y le digan a su esposo, ¿ves? Te lo dije. Qué bueno que fuiste porque todo fue para ti. No, ustedes aprendan para que ayuden a esos hombres a ser como la palabra de Dios dice que debemos ser. Amén.
El deseo de ser servidos, tenemos que desaprender eso. Muchas veces como hombres mexicanos nos casamos con la idea de que pues, la esposa está para servirnos, la esposa está para hacer todo el quehacer de la casa, la esposa está para hacernos de comer, la esposa está para tenernos bien consentidos, nuestra ropa limpia, nuestra ropa planchada y solamente el deseo de ser servidos. No, hermanos, tenemos que quitarnos esa idea que la sociedad, que la cultura ha metido. Ya les decía yo, ser el mandamás de la casa. O creer que nuestra única responsabilidad es aportar, es dar el dinero. Yo me salgo de mi casa, yo trabajo, a mí no me molestes, no me estés hablando por teléfono, déjame producir, llego que yo te doy tu gasto y no me molestes. ¿Cuántas veces esa es la actitud del hombre mexicano, sí o no? En el mejor de los casos, porque hay veces que ni para el gasto se provee. Pero digamos, tenemos que quitarnos esa idea de que es nuestra única responsabilidad y vamos a estudiar la palabra de Dios con una mente abierta, con un corazón dispuesto. Recuerde que cuando estudiamos el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, aquellos que están humildes, dispuestos a ser enseñados, dispuestos a aprender. Todas las bendiciones de Dios para el matrimonio son para aquellos que estén dispuestos a desaprender y a aprender las cosas como Cristo nos manda. Amén. Acabamos de leer en Efesios capítulo 5, hermanos, que el mayor ejemplo de cómo ser un esposo lo tenemos en Cristo y su iglesia. La palabra de Dios constantemente hace referencia a la iglesia como la esposa de Cristo, como la novia de Cristo, ¿sí? Así que el mejor ejemplo que nosotros tenemos de cómo ser hombres de verdad, de cómo ser verdaderos esposos, lo tenemos en nuestro Rey y Señor Jesucristo. Amén. Yo con mis escasos 6 años y medio de matrimonio, pues quizá es poco lo que te puedo decir. Y quizá tú, hermano, que tienes 10, 20 o 30 años o más de casado, puedas decir, bueno, tú con 7 años, ¿qué me vas a venir a enseñar a mí? Sí, tal vez tengas razón, yo no puedo, pero Cristo y su relación con la iglesia nos puede enseñar a cada uno de nosotros. Amén. Así que hoy vamos a aprender de Él. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién tomó la iniciativa de amar a la iglesia? ¿Quién tomó la iniciativa de dejar su trono, de gloria, hacerse hombre y salvar a la que fuera su esposa, la iglesia? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Cristo o nosotros? ¿Nosotros somos salvos porque nosotros tomamos la iniciativa para ser salvos? No. ¿Quién nos vino a buscar? Cristo. ¿Quién descendió a la tierra y tomó forma de hombre y buscó nuestro corazón y conquistó nuestro corazón? Cristo. Es por eso, hermanos, que nosotros como hombres siempre hemos sido los que buscamos, los que enamoramos, los que conquistamos, porque en el corazón de nosotros como hombres está eso. Nosotros, el Señor nos ha puesto para ser los primeros, para tomar la iniciativa, para conquistar. Pero una vez que nuestro Señor Jesucristo conquistó el corazón de su iglesia, murió por su iglesia, y la iglesia, nosotros hemos respondido en amor, no quedó ahí, ¿verdad? Déjeme decirle que Cristo sigue buscándonos. Cristo sigue siendo paciente. Cristo aún sigue sirviendo a la iglesia. Usted se acordará que nuestro Señor Jesús vino a servir a sus discípulos, ¿verdad? Jesús no llegó con una actitud de ser servido, ¿verdad que no? Él se puso el delantal y llegado el momento dijo a sus discípulos: siéntense, ahora es mi turno de lavarles los pies. Cuando ellos estaban pescando, Él hizo la fogata, prendió el fuego, tuvo que pescar algunos peces, los puso al fuego, preparó la comida y les dijo: siéntense. Y el día de hoy, hermanos, Cristo sigue sirviendo a la iglesia. Y
Y pongamos mucha atención en esto, aún ante el rechazo. ¿Sí o no? O yo le pregunto, ¿la iglesia hemos sido fieles con Cristo todos los días de nuestra vida? ¿Hemos estado cada día de nuestra vida fieles, amando y sirviendo a nuestro Dios? No, ¿verdad? Y aún así Cristo ha dejado de buscarnos, ha dejado de amarnos, ha dejado de insistirnos. Yo le pregunto, ¿a alguien Cristo ha dejado de insistirle en su amor? Ante el rechazo, hermanos, nuestro Señor Jesús sigue insistiéndonos, sigue buscándonos. Y Cristo, hermanos, eligió a su esposa y no descansará de amarla, de servirla, de conquistarla, de purificarla, de perdonarla. No, Cristo no va a parar de hacer eso con su esposa. Y qué gran ejemplo tenemos para nosotros los hombres, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nosotros como hombres sí fuimos los primeros, sí enamoramos, sí conquistamos, pero una vez que la conquistamos, híjole, ya nos olvidamos de todo lo que hicimos, ¿verdad? Por conquistar el corazón de nuestra esposa. ¿Podrían prender el ventilador de acá, por favor? Cuando éramos novios o cuando estábamos conquistando el corazón de nuestra esposa, ¿sí se acuerda usted, hermano, todo lo que hizo? ¿Sí se acuerda? Híjole, ya les dio amnesia. A ver, mujeres, volteen con sus esposos, recuérdenle un par de detalles que hacían cuando ellos eran novios, cuando estaban conquistando su corazón. A ver, recuérdele 2 detallitos. Hágalo, 2 detallitos. A ver, recuérdele. Tómese ese momento, recuérdele un par de detallitos. Ándele, por favor, hágame ese favor. Un par de detallitos que a usted le cautivaron de su esposo. A ver, les doy 30 segundos. 2 detallitos. ¿Ya ni ustedes se acuerdan? ¿Ya no? Hombres, ¿qué pasó? Tanto hemos dejado de practicar lo que ya hasta se les olvidó. ¿Por qué las enamoramos? Entonces sí estamos graves, ¿verdad? Pero una vez que nosotros nos casamos, empieza uno a descuidar la relación. Damos por hecho que nuestra esposa nos ama, damos por hecho que ella nos cuida, damos por hecho que ella va a estar con nosotros. Y entonces empezamos a descuidar la relación. Empezamos a dejar de ser lo detallistas que éramos, dejamos de ser lo cuidadosos que éramos. De novios cuidábamos cada detalle, ¿sí o no? Abríamos la puerta, le cerrábamos la puerta. Y de casados, ay, que se suba. Y no la azotes, ¿sí o no? Y empezamos a descuidar a la mujer que escogimos para amar toda nuestra vida. Y nuestra relación se empieza a deteriorar. Hermanos, yo veo que aún ante el rechazo nuestro Señor Jesús nos sigue insistiendo como su esposa amada. ¿Sí? Porque muchas veces como hombres tenemos ese pretexto. No, es que mi esposa ya no es la misma. Es que mi esposa no me ya me está descuidando. Y es que mi esposa no pone esa atención que ella ponía. Hermanos, Cristo Jesús es un hombre en toda la extensión de la palabra. Y no importa cuántas veces su esposa le descuida, cuántas veces su esposa deja de amarle, no importa cuántas veces su esposa, y voy a decir algo, le es infiel. Porque como esposa lo somos, como iglesia. Cristo sigue amando. Yo sé, hermanos, que aunque como matrimonios la palabra de Dios no nos obliga quizá a que después de una infidelidad nosotros tengamos que seguir adelante en nuestro matrimonio, sí veo ese ejemplo de nuestro Señor Jesús. ¿Sí lo ve conmigo? Sí veo ese ejemplo de nuestro Señor Jesús. Así que la decisión es nuestra, porque el amor nunca deja de ser, dice su palabra, 1 Corintios 13. El amor nunca deja de ser.
Y no importa cuántas veces la esposa ha rechazado a Cristo, no importa cuántas veces su iglesia ha rechazado a Cristo, Jesús, siendo el hombre, siendo el que lleva los pantalones, Él insiste, insiste, insiste y vuelve a conquistar y vuelve a enamorar. ¿Sí lo pueden ver, varones? Dice el versículo 27 de ahí de la carta a los Efesios, capítulo 5. Dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Cristo, dice su palabra que Cristo está preparando a su iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, así como es Él, para presentársela a sí mismo, así como es Él. ¿Sí lo puede ver? Nuestro Señor Jesucristo es santo, intachable, sin mancha ni arruga, de manera que Él está preparando a su esposa para presentársela de esa manera, así como es Él. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Él es el ejemplo de perfección y santidad. Nuestro Señor es el ejemplo de perfección y santidad. Y no espera que la esposa sea perfecta, sino que Él es perfecto e imparte de su santidad a su esposa. ¿Sí? No importa, nuestro Señor Jesús no espera a que la iglesia sea perfecta para amarla, ¿verdad? No espera a que la esposa sea perfecta para impartirle de su carácter, de su persona, de su santidad, de su gloria, sino que todo lo contrario, así como Él es perfecto, imparte de esa santidad a su esposa, de esa perfección a su esposa. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros, hermanos? Nosotros estamos llamados a impartir de lo que hay en nosotros en el corazón de nuestras esposas. Nuestro Señor Jesucristo imparte su gloria, su perfección, su santidad. Yo quiero preguntarte, ¿qué estás impartiendo? ¿Qué estás poniendo? ¿Qué estás depositando en el corazón de tu esposa? Porque déjame decirte algo, tu esposa es un reflejo de ti. Cuando la iglesia se presente con Cristo, va a ser un reflejo de la gloria de Cristo, ¿sí o no? Cuando la iglesia se presente en aquel día que Cristo venga y estemos delante de Él, la iglesia va a ser un reflejo de la gloria de Cristo. Por eso dice aquí Efesios, se está preparando para ser una esposa santa, intachable, sin mancha ni arruga. ¿Y qué tiene esto que ver con nosotros? Tu esposa es un reflejo de lo que tú estás poniendo en su corazón. Es un reflejo de ti, de tu trato, de tu cuidado. Tu esposa es un reflejo de todo lo que tú como hombre estás sembrando en su corazón. ¿Qué estás impartiéndole a tu esposa, hermano? ¿Estás impartiendo a su corazón seguridad? Ella puede tener la seguridad de que tú nunca le vas a fallar. No me contesten, hermanos. Reflexiónenlo. ¿Estás impartiendo a tu esposa paz? La paz que un hombre de Dios puede impartir, de un hombre que conoce al Señor, que honra al Señor, que respeta al Señor. ¿Tú estás impartiéndole esa paz a tu esposa? ¿Estás impartiendo felicidad en el corazón de tu esposa? Recuerden que su palabra nos dice, estén siempre gozosos. ¿Estás impartiendo eso en el corazón de tu esposa, hombre? ¿O por el contrario, estás impartiendo o sembrando amargura en el corazón de tu esposa? Y quiero que reflexionemos en esto, hermanos, porque nuestra esposa es un reflejo de nosotros, de lo que nosotros estamos sembrando en su corazón. Tal vez tú mismo has pensado, hermano, que tu esposa ya no es lo que era antes. Tu esposa ya no tiene
esa alegría que tenía antes. Tu esposa ya no tiene esa entereza que tenía antes, esa felicidad que tenía antes. Hermano, si ya no tiene esa alegría que tenía antes cuando tú la conociste, es porque tú se la quitaste. Así de sencillo. Tu esposa es un reflejo de ti. Si tu esposa tiene hoy cara de limón, es porque tú le pusiste esa cara de limón ahí. ¿Sí o no? Hermanos, necesariamente cuando nosotros impartimos seguridad, impartimos paz, impartimos felicidad, nuestra esposa va a reflejar todo eso que nosotros estamos sembrando en ella. Hermanos, ¿cuántas veces vemos a los novios radiantes en el día de la boda? ¿Sí o no? Radiantes, alegres, con una sonrisa de 200, de 100 a 100, ahí están. Pero pasan los años y tenemos una cara muchas veces que ya nada se parece a esa cara cuando recién estábamos enamorados, cuando recién estábamos en ese primer amor. ¿Por qué? Porque hemos destruido todo nuestro matrimonio. Y estoy hablando a los hombres. Mujeres, cada quien tiene su responsabilidad, pero yo le estoy hablando a los hombres en esta tarde. Y quiero preguntarte, ¿estás hermoseando el corazón de tu esposa o lo estás destruyendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Dios ha puesto en tus manos el corazón de tu esposa. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo con él? Hermanos, el hombre bíblico, déjame decirte algo, va a morir cansado y desgastado. Eso es una realidad, ¿eh? El hombre bíblico va a morir cansado y desgastado porque va a tener una vida de negarse a sí mismo, una vida entera de negarse a sí mismo, una vida entera quizá de negar a su propio bienestar con tal de brindar bienestar a la persona que ha decidido amar para toda su vida. ¿Sabías que el objetivo del amor no es buscar el bienestar propio? Todo lo contrario. El objetivo del amor es buscar el bienestar ¿de quién? De aquel a quien amas. Es por eso, hermanos, que se necesitan verdaderos hombres para ser hombres bíblicos, para tener un hogar conforme a la palabra de Dios. Se necesitan hombres de verdad, no payasos, ¿verdad? Que dicen ser hombres, pero que a la primera de la tormenta, a la primera de que la esposa empieza con algún rechazo, a la primera de que la esposa empieza a cambiar en su temperamento, a la primera de cambio ellos salen corriendo y dicen, es que ya no es como antes. ¿Verdad que esto es muy común? Es que esto ya no es como antes, es que mi esposa ya no es como antes. Se necesitan hombres para mantenerse firmes. Los payasos van a salir corriendo, los niños van a salir corriendo, pero los verdaderos hombres van a redoblar esfuerzos por seguir conquistando el corazón de esa mujer que decidieron amar un día. Amén. Ella dará cuentas respecto a lo que el Señor le ha pedido en el matrimonio, y lo vamos a ver más adelante. No creo que en nuestra siguiente predicación, pero quizá dos más, vamos a ver el papel que el Señor les ha dejado a las mujeres. Y ellas van a dar cuentas, hombre, ellas van a dar cuentas. Pero tú eres un hombre de Dios, y el hombre de Dios se va a mantener firme en el compromiso, en el pacto matrimonial. Su palabra dice que tengamos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Hebreos 13:4. Cada uno tenga en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Quiero preguntar, ¿cuántos hombres hay aquí? Hombres de verdad. No me espante.
No me espante, A ver, ¿cuántos hombres de verdad hay aquí? Levante su mano. ¿Dispuestos a luchar contra viento y marea? ¿Sí? No me dio tiempo, hermanos, más que de introducir el tema. Quiero que veamos que nosotros somos los responsables de guiar a nuestras esposas en espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ver cada uno de estos aspectos. Pero yo quiero que tú reflexiones, hombre. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el ejemplo de cómo debemos comportarnos como esposos. Cada vez que tú tengas dudas de qué debes de hacer respecto a algo que tu esposa está haciendo, piensa qué hizo Cristo con su iglesia o qué está haciendo Cristo con su iglesia. Yo te voy a decir algo y te voy a ser honesto. Somos hombres y el Señor ha puesto en nosotros un corazón valiente, un corazón fuerte, un corazón decidido, un corazón dispuesto a luchar, un corazón dispuesto a pelear por el corazón de nuestra esposa, ¿sí o no? Y déjame decirte, Dios no te va a consentir en ese sentido. Yo me acuerdo una vez que yo, como les dije al principio, entra uno a veces al matrimonio con unas ideas medio raras, medio que la cultura, que la televisión te mete y dices, bueno, es que mi esposa me va a servir, es que mi esposa me va a cuidar, es que mi esposa debe de tener todo en orden, es que mi esposa y esto y lo otro. Y yo mismo tenía algunas ideas de estas y un día yo dije, Señor, es que yo hago mi parte. Y salí de mi casa y ya les he contado esta historia. Y yo dije, Señor, es que yo hago mi parte y mi esposa, sí, yo sé que está muy ocupada y está estudiando la carrera. Imagínense, yo todavía, ¿no? Está estudiando la carrera y todo eso, pero es un detallito. ¿Y por qué te cuento esto? Mi esposa siempre se ha esforzado hasta más no poder en servirme, en darme todo lo que necesito conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pero uno como hombre es muy bruto, esa es la verdad, es muy bruto. Y uno no valora, uno no ve, uno no se da cuenta de todo el esfuerzo que ellos hacen. Y cuando todo está en orden, no nos damos cuenta. Pero cuando por alguna situación algo está fuera de su lugar, ahí sí nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, una ocasión yo tenía esa inconformidad y es que, Señor, y la única respuesta, como yo te he dicho, son 3 o 4 veces las ocasiones que en mi corazón he sentido una respuesta del Señor tan puntual. Y la respuesta del Señor fue sencilla: si no te gusta, hazlo tú. Así. El Señor no me apapachó, no me dijo, sí, mi hijo, tienes razón, yo voy a hablar con tu esposa. No, sí, mi hijo, tienes razón, ella tiene que esforzarse 3 veces más para tenerte como un rey, para tenerte bien atendido. Sí, mi hijo. No, hermanos, el Señor no me consintió. Hombres, el Señor no nos va a consentir en ese sentido. Nosotros hasta el último día de nuestra vida vamos a trabajar y nos vamos a esforzar por cuidar y por amar a nuestras esposas. Dice su palabra, primera, y con esto terminamos, porque es algo que vamos a estar analizando la siguiente predicación. Primera Pedro capítulo 3. Primera Pedro capítulo 3 versículo 7 en Reina Valera dice lo siguiente: ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Amén. Solo lo dejo como a manera de introducción este versículo, porque lo vamos a seguir estudiando. Yo sé que el Señor nos va a reprender mucho. Yo sé que el Señor nos va a sacar de nos está sacando de nuestra concepción de cómo debemos ser como hombres. Pero tu esposa, dice aquí la palabra, ella debe ser tratada como vaso más frágil, ¿sí? Tú eres el que eres fuerte emocionalmente, tú eres el que debe ser firme espiritualmente, tú eres el encargado, tú eres el hombre, tú debes de transmitir seguridad,
paz a tu esposa, tú debes de darle la confianza. Tu esposa debe sentirse segura cuando está contigo. Yo sé, hermanos, que tal vez esa no es la situación de muchos matrimonios el día de hoy, aquí mismo. Pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Para eso estamos aquí. Y mujeres, hemos dado esta introducción no para que tú le reclames a tu esposo saliendo de aquí, para que tú ores por él, para que tú ores por él todos los días, para que él pueda tener la sabiduría de parte de Dios para comportarse como el Señor manda que se porte como esposo. Amén. ¿Por qué no se pone de pie, hermanos? Vamos a dar gracias a Dios. Solo me dio tiempo de la introducción, pero ya estaremos estudiando lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y quiero que esta oración la hagamos por todos los hombres. Amén. Si tú tienes ahí a tu esposo, quiero que tú, mujer, pongas tu mano, acércate con él, abraza a tu esposo. Tal vez él te ha fallado en el 90% de las cosas que hoy hablamos, ¿sí? Y alguien por ahí ya está diciendo el 90 más. Tal vez él te ha fallado en más del 90% de las cosas que hoy hablamos. Pero el Señor no te ha puesto a su lado para juzgarlo. El Señor te ha puesto a su lado como ayuda idónea. Así que en esta tarde yo quiero que tú ores por él. Él necesita de tu oración. ¿Sí? Él necesita de tu oración. Así que empieza a orar por él. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y pídele al Señor por él. Es un hombre quizá lleno de errores. Es un hombre quizá lleno de malas actitudes. Pero si los dos están dispuestos a caminar conforme al corazón de Dios, en el Señor hay poder, sin igual poder, para reconstruir hasta el matrimonio más lastimado. Si tú crees que tu matrimonio, muchos de ustedes están creyendo que nadie sufre como ustedes en el matrimonio, que nadie vive lo que ustedes están viviendo, con toda seguridad te voy a decir que es muy probable que aquí mismo haya alguien que la está viendo peor que tú. Señor Jesús, con toda humildad estamos delante de ti, aprendiendo del maestro de maestros, de un verdadero hombre que eres tú, Jesús. Un hombre en toda la extensión de la palabra, no una farsa como muchos de nosotros somos, Señor. Tú eres un hombre verdadero, Señor, porque tú has demostrado tu amor incansablemente, Señor, por tu esposa. Día tras día, Señor, no te cansas de demostrar tu amor, tu compasión, tu misericordia y de servir a tu esposa. No importa, Señor, si ella es áspera, no importa si ella es descuidada contigo, no importa si ella ha dejado, Señor, incluso de respetarte, tú sigues ahí, amando, 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 insistiendo, insistiendo. Y como iglesia, Señor, hemos lastimado tu corazón cientos y cientos de veces, pero tú eres un verdadero hombre que no a la primera, Señor, nos cierra la puerta, niegas tu amor y te vas. Tú eres un hombre en toda la extensión de la palabra, Señor, y tu amor lleno de compasión, tu corazón lleno de amor y de compasión, Señor, no se cansa de amarnos, no se cansa de lavarnos, no se cansa de limpiarnos, no se cansa de buscarnos.
Señor, que como hombres podamos aprender de ti en esta mañana, en esta tarde. Que como hombres podamos, Señor, imitar tu amor, tu paciencia, todo lo que tú eres. Señor, tu iglesia va a ser un reflejo de ti. Tú eres santo, puro, intachable, y seremos un reflejo de ti, Señor, cuando nuestra redención esté completa en aquel día. De la misma manera, Señor, nuestra esposa es un reflejo de nosotros. Ayúdanos a reflexionar qué es lo que estamos sembrando en el corazón de nuestras esposas. Si hemos robado el gozo, la alegría de sus rostros, Señor, perdónanos. Y ayúdanos a pedir perdón a ellas. Porque tú has depositado, Señor, el corazón de una mujer en nuestras manos. Y es como un vaso más frágil. Señor, quizá en vez de construirlo y hermosearlo, lo hemos destruido y lo hemos amargado. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos. Pero hoy estamos aquí para quitarnos de nuestra mente y nuestro corazón todo lo que hemos creído hasta el día de hoy que debemos ser como esposos. Quizá es basura, Señor, todo lo que hoy sabemos. Pero abrimos nuestro corazón para que tú nos enseñes y tú nos muestres, Señor, cómo debemos ser los esposos que ellas necesitan, Padre. Yo te pido, Señor, en esta tarde por cada matrimonio en este lugar. Yo te pido, Señor, en esta tarde que tu presencia, tu amor, tu compasión fluya en cada una de estas relaciones. Yo sé que tú puedes construir hasta el más deshecho de los matrimonios, porque solo basta que tú digas vive y viviremos. Pero Señor, necesitas que cada uno de nosotros esté dispuesto. Así que obra en el corazón de cada uno de mis hermanos, obra en el corazón de cada uno de ellos. Te pido por los hombres, Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a tener la humildad, Señor, de pedir perdón cuantas veces sea necesario. Ayúdanos a tener la humildad, Señor, de aprender a ser como tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta reunión, por esta palabra. ¿Le parece si damos gracias por esta reunión? Amén. Y Señor, de la misma manera te agradecemos que nos hayas permitido reunirnos. Que toda la gloria sea para ti, Señor. Que la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, sea moldeada conforme a la imagen de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a ser un verdadero reflejo de tu gloria. Y guíanos, guárdanos en esta semana. Llévanos con bien, Señor, hasta nuestros hogares. Bendice, Señor, nuestro entrar y salir en nuestro trabajo o escuela, Padre. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que hoy tú nos has regalado, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.